Lo cierto de todo es que Argentina ganó y ganó con autoridad. ¿Cómo estás? Hola Male, buenas noches Jerry, Cris, y la verdad que a la gente que nos acompaña, perdonen la voz, pero bueno, de eso se trató el partido, ¿no? De no tener voz, pero sobre todo por cómo se dio otra vez, ¿no? Yo voy ahora que estamos, como vos nos decía, un poquito más calmado, y lo analizaba el partido y digo, ¿puede ser que Argentina juegue bien y esté perdiendo? Sí, estaba perdiendo y estaba mejor jugando que el rival. Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Porque para sorpresa o para merecimiento, el fútbol se trata todo, ¿no? Pero bueno, realmente Argentina demostró, lo siguió intentando, muchas pelotas, llegó mucho en el segundo tiempo. Me extrañó lo de Inglaterra, que retrocedió mucho, pero bueno, sacó lo que a veces hace falta en los partidos, que lo viene haciendo durante muchos partidos, y volvió a conseguir un gran resultado. El mismo resultado que en el 86, Male. El mismo resultado que en el 86. Cosas de fútbol, diríamos, ¿no? Cosas que te vienen sumando en un partido como este. Jerry, te saludo, buenas noches para ti también. A ver, veníamos analizando y hablando a lo largo de la semana de esta selección de Argentina, cómo había sufrido esos últimos 3 partidos, repasando un poco lo que sucedió con Cabo Verde, lo que sucedió con la selección de Egipto y lo que terminó sucediendo con la selección de Suiza. Este último partido, este cuarto partido, no fue la excepción, ¿no? Se sufrió y se sufrió mucho. Inglaterra lo estaba ganando hasta el minuto 85, que aparecía Enzo Fernández con esa genialidad a media distancia. Hola, Male, qué gusto estar contigo, con Cris, con Dani y con todos ustedes en sus casas. Otra vez le tocó a Argentina venir de atrás, pero estoy de acuerdo con Dani. El partido estaba siendo bueno. En el primer tiempo no pasó casi nada. Si ustedes ven los remates, apenas 19 faltas entre los dos. Si nos vamos a la expectativa de gol, ninguno superaba el 0.1. Era realmente un partido ríspido, como un clásico se estaba jugando. Era lo que yo quería ver en una semifinal después de lo descafeinada que fue la semifinal de ayer. Es verdad que España fue muy superior, pero yo esperaba más de ambos equipos. Y ahora, hablando del partido, bien por Scaloni, el que le sigue saliendo todo. Había que dar un golpe sobre la mesa, había que tocar a uno de los históricos. Yo te decía ayer que no veía a De Paul saliendo por lo fuerte que era esa decisión. Bueno, lo dejó para el segundo tiempo. De Paul entra bien, Simeone lo hace bien cuando está en el primer tiempo. Los ingleses presentaban un partido muy físico y Simeone allí se las aguantaba. Y después, lo que dijo Dani, Tuchel con los cambios echó a Inglaterra para atrás, le sirvió el partido en bandeja de plata a una Argentina que ya estaba jugando bien, pero empieza a jugar mejor, ya empieza a toquetear en los 30 metros finales, y después está el inevitable, Lionel Messi, para poner 2 asistencias, una para Enzo, qué golazo, ¿no? Cuando el mundo se babiaba por Bellingham, hoy apareció Enzo Fernández, y después qué gol especial para el Toro, porque si alguien merecía un gol importante en el Mundial después de lo que fue para él el pasado Mundial, era Lautaro Martínez. Sin lugar a duda, y en eso me quiero quedar, Cris, te saludo también, buenas noches. A ver, una selección de Inglaterra, ya lo repasaban nuestros compañeros. Thomas Tuchel termina muy temprano en el encuentro, apenas marcó Gordon ese 1-0 con el marcador incluso bastante corto, replegando todo su equipo, tirando todo su equipo atrás, saca a Gordon, mete a Konsa, se cierra, y de qué manera, y le da completamente la oportunidad o la pelota a esta selección de Argentina, que tiene una característica muy peculiar, y es que es una selección que nunca se rinde. Porque cuántos remates o cuántas oportunidades tuvo la selección de Argentina cuando Inglaterra se encierra en buscar el gol y verse no pudiendo anotar, más allá de frustrarse, lo intenta y lo intenta y lo intenta hasta que se le da. ¿Qué tal, Male? Un saludo también para Dani y para Jerry. Es verdad, y quizás no exageramos cuando decimos que este es el mejor partido de Argentina en toda la Copa del Mundo, sobre todo por el nivel, la envergadura que tenía el rival. Y hablábamos en los días anteriores, en la previa de este partido, de que quizás Argentina podría llegar incluso a sufrir más, entendiendo los jugadores que tenía en ofensiva Inglaterra, por el buen momento de Harry Kane, por el buen momento de Jude Bellingham, lo de Gordon,
rotación, si es que entraba Saka, Madueke o incluso Rashford, que terminó entrando en la segunda parte, pero aún así no se vio esa Inglaterra. Y coincido completamente. Si hay algún responsable, que obviamente también son los jugadores y el rendimiento del equipo, es Tuchel, porque después del gol decidió refugiarse, decidió que el equipo se echara más atrás, aguantar lo que estaba proponiendo Argentina, que ya sabemos que cuando le falta fútbol, que en este caso no fue, pero cuando le falta fútbol, pone otra cosa, pone encima de la mesa la historia que tiene el ser el actual campeón del mundo, y eso lo demostró. Se llevó por delante a Inglaterra en el segundo tiempo, incluso no mereció sufrirlo tanto y creo que es una merecida clasificación a la final. Totalmente, pero es una selección de Inglaterra, de Argentina, quiero decir que más allá de todo, sabe justamente cuándo sufrir y cómo sufrir, Dani. Y eso tienen las selecciones con experiencia y con jerarquía. Porque, a ver, analicemos los partidos de esta selección de Inglaterra. Después de la fase de grupos, no creo que haya habido un partido que Argentina no sufriese. Terminó siendo en esta semifinal. Pero es saber cómo sufrir, cómo paralizar la pelota y cómo reaccionar o cuándo reaccionar. Sí, de acuerdo, Male. Y sobre todo, chicos, la lectura de los técnicos. Si hablamos de los técnicos, ¿no? Porque qué tan importantes son los cambios. Vos fíjate que en un momento saca a Paredes también. Y deja un poco a McAllister más en el medio. Pone a De Paul. Cualquiera hubiese pensado, ¿qué hace? Claro. ¿Qué hace? Pero lo pensamos, Jerry, no es que cualquiera, lo pensamos. Lo que sí fue muy inteligente también en cambiar a un central, a uno sacarlo, porque era el que más quizá iba al mal roce. Porque Licha era el que más iba al roce. Y no los tanto dos estaban amonestados, el Cuti. Dani, los dos centrales. Exacto, por eso digo, lo pone a Otamendi, que va mejor arriba, va mucho más fuerte, pero yo digo los cambios, ¿no? Los cambios porque hasta inclusive esperó no sé hasta qué tiempo para que entre Lautaro. Y Lautaro harto a Lautaro. Sí, fue el último. Pero entró muy bien y eso también da una pauta, ¿no? Yo hablaba con los chicos y con Male, creo que lo dijimos en un momento, porque sale Gordon. Y Male me decía, no, lo que pasa es que Gordon... Pero Gordon es el que, si hay un contragolpe, te llega. Era el distinto. Era el distinto, el que llegaba más. Y lo saca. El que estaba llegando, ahora, seguro van a venir las críticas, pero seguro van a venir las críticas. Ya lo llegaron, que a mí me Dani. extrañó, el retroceso. Muy atrás Inglaterra, muy le sirve atrás. en bandeja de plata. Rarísimo. Y más con en bandeja Argentina, de plata el partido argentino. Tiene jugadores de muy buena media distancia, porque bueno, está también Julián Álvarez, que hizo el gol anterior. Sí. Bueno, Enzo ya lo había demostrado. Paredes también cuando estaba en cancha. McAllister, que remató 2 o 3 veces. Pero bueno, nada, son análisis que uno lo hace ahora un poco en frío y le da a la derecha a un Scaloni que sigue en esa vereda, ¿no? Porque ese golpe que dio en el primer tiempo de sacar a uno histórico y poner a otro jugador por ciertas circunstancias, bueno, le resultó y ahí está la final, ¿no? Pero sobre todo eso, porque a ver, lo hablábamos ayer, Jerry. Quizás que no veías, y lo mencionaste también recientemente, la salida de Rodri de Paul, y yo te decía, sí la veo. Y sí la veo porque, a ver, recordemos los partidos que tuvo de Paul anteriormente, ante Suiza, ante Egipto, y ante Cabo Verde. Vale. No podía Hoy ni correr Rodri de Paul. No podía con sus piernas, no podía seguirle el ritmo al partido. Y eran partidos que te exigían mucho desgaste físico. Y era evidente, quizás, el mal momento por el que estaba pasando Rodri de Paul. Hoy se decanta por un Giuliano Simeone que a mi parecer terminó haciendo las cosas de buena manera, pero también quizás el momento o el pensar, tengo a Rodri de Paul y sé cuándo utilizar a Rodri de Paul, no por lo que te pueda dar deportivamente, Jerry, sino por la jerarquía que te da tener a un jugador como este en la cancha. Y déjame replicar las palabras de Scaloni en la conferencia de prensa postpartido. Dijo que se sentía identificado con De Paul, que entendió su sentimiento al no jugar, que él era un poco parecido, pero que cuando entró hizo el trabajo. Scaloni reafirmó esto de que no le pesa dejar afuera nombres importantes. Él dijo, Di María fue suplente conmigo, Paredes ha sido suplente conmigo, ahora De Paul. Y esto es lo que hace aún más grande a los entrenadores, separar el corazón de la razón. Porque hablábamos todos los programas anteriores de que a Argentina le estaba faltando profundidad, energía en esa banda derecha, y yo creo que hoy lo consiguió. Y también había que tapar a un Spence que estaba jugando un buen partido junto con Gordon. Ese tándem era un problema para Argentina en el primer tiempo. Yo creo que Scaloni está angelado, está con la estrella, como quieran decir, está on fire, le sale todo hasta cuando no quiere las nuevas generaciones.
tiene aura, Scaloni. Tiene aura, Claro. tiene aura y le está Sí, saliendo sí. todo. Y del otro lado vemos a un entrenador, yo insisto con esto, que en un momento dado del partido, minuto 80, tenía a 6 defensores, porque incluso cuando entra O'Reilly, lo hace para jugar como volante por izquierda en ese 5-4-1, pero no dejó a un equipo pensado para contragolpear, como dice Dani. Al sacar a Gordon, sacaste al más rápido, dejaste a Bellingham de doble 5, a Rogers, que ya estaba fundido como volante por derecha, y a Kane, pobre, que ya no podía más. Y el mismo podía. Harry Kane también atizó a su entrenador, dijo, Sheri, no puedes Sheri. pretender estar en una final echándote para atrás al No, minuto no. 60, Dani. Dijo eso Harry Kane. Agrego, Sheri, Male y Cris, el segundo gol, ¿cómo viene? Porque a veces Del no te centro. garantiza tener tanta defensa Claro. o tantos defensas. El segundo gol Acumular viene por entre medio de los defensores dos no te hace defender centrales. mejor. Exactamente, ni siquiera lo tenían tomado a Lautaro. No, por De supuesto, acuerdo. completamente solo. Y hablar de Lautaro también, Cris, porque a ver, mucho se ha quizás cuestionado la actualidad de Lautaro Martínez, pero es pieza fundamental dentro del área rival. Era la segunda pelota que tocaba Lautaro y ¿dónde la termina de poner? De un cabezazo, venciendo completamente a Pickford. Sí, no es el titular para Scaloni, eso ya ha quedado demostrado, incluso quedó demostrado en la última Copa del Mundo. Si Jerry bien celebró el gol de partió- Lautaro. Sí, de hecho, Siempre en bueno, mi equipo, Lautaro. Es verdad, pero hay que recordar que comienza como titular en esta Copa del Mundo porque Julián Álvarez no llegaba de la mejor forma física, pero a medida de que Julián Álvarez se puso a punto fue el titular. El tema, y esta es la buena noticia para Scaloni y para Argentina, es que Lautaro Martínez cada vez que entró fue factor, ya sea asistiendo o marcando goles. Estaba muy emocionado después del partido porque le había dicho a sus compañeros en la banca de suplentes de que iba a anotar, de que estaba claro de que si ingresaba, por lo menos los últimos minutos, le iba a quedar una y que iba a marcar el gol del triunfo. O sea, él entiende su rol hoy dentro del equipo, que es una alternativa, pero se tiene tanta confianza, y entiende también que quizás lo de Qatar 2022 le marcó muchísimo, más allá del Claro. título, que ahora no quiere quedarse con esa espinita clavada y quiere Claro. mostrar su talento, todo lo que él ha trabajado para poder llegar hasta acá y también hacer goles importantes. Quizás no muchos goles, quizás no el titular, pero sí goles importantes para que después se hable de que Lautaro Martínez fue un jugador fundamental en esta cita. Por lo menos veremos cómo termina para Argentina. 100%. Y hay que hablar de un jugador que, a ver, yo creo que es quizás el diferenciador en esta selección. Porque, Dani, mérito a quien mérito merece. Y es Lionel Messi. Lo hablábamos incluso cuando veíamos el partido y te comentaba, es increíble lo que Messi camina en el terreno de juego. Y tú me decías, no está caminando. Decía Pep Guardiola, está pensando y está pensando escaneando. justamente en su próxima jugada. Y es lo que te da Messi. Porque, a ver, al día de hoy terminó rompiendo el récord de goleadores históricos en el Mundial y también lo hace a nivel de asistencia. Y si bien hoy no anotó, lo que repartió Messi, lo que creó Messi ha sido increíble. Y antes de escucharte, vamos a ver justamente lo importante que ha sido Lionel Messi para esta selección. Antes, durante y seguramente lo seguirá haciendo hasta que tome la decisión de decir no más. Los récords que rompió Lionel Messi antes del Mundial, quien tenía más goles era Klose con 16 y más asistencias un tal Maradona con 8. Más partidos, si bien es cierto, el récord lo tenía él con 26 y con goles consecutivos Fontaine con 6 tantos. Luego del Mundial, señores, después de disputar la semifinal esta que nos tiene todavía nervioso a todos, está como más goles Lionel Messi sumando 21. Con asistencias, Lionel Messi sumando 12 asistencias. Más partidos, bueno, se suman todos los que ha jugado en esta Copa del Mundo con 33 y con goles consecutivos Lionel Messi con 9. Sigue batiendo récords, sigue haciendo cosas impensables y un dato no menor. A ver, ¿cuántos años tiene Messi? 39 años y un par de semanas. Es increíble lo que 21 sigue días. haciendo. Claro. Está en la juventud, en la Sí, flor. parece que sí, Y agrego algo. Muchos de sus rivales el domingo, lo admiran, lo aman. Sí. Porque lo vieron Los jugar. españoles, sí, sí. Porque fue Hay su uno espejo. que lleva la 19 por él en sus Sí, inicios. tiene fotos con él Exactamente. cuando era un A niño, ver. un bebé.
hasta eso es Lionel Messi, ¿no? Porque no solo los números, no solo hoy hablábamos, y Male, hoy erró o tuvo 2 pases, o quiso dar 2 o 3 pases, se equivocó y hubo contragolpe y amonestaron a los centrales. Inclusive amonestaron a los centrales por errores de él. Y él, sabiendo eso, no pidió más la pelota ahí en la mitad, sino que se fue más al costado para que tenga más tiempo, obviamente, la recuperación, ¿no? Hasta en eso es inteligente, Leo. Yo siempre lo dije, Argentina con la pelota tiene 13, 14 jugadores, sin la pelota tiene 10, porque es la verdad. Sí. Y los jugadores hoy entendieron eso, hoy entendieron también, porque hasta inclusive él no, a ver, él fue figura, sí, claro lo fue, pero hoy hizo figura a McAllister porque levantó el nivel, a Enzo porque levantó el nivel, tiró 2, 3 pases de costado para que trate también Simeone de tener su pelota y hacer, a ver, él es todo dentro de la cancha, ¿no? Y se lo va observando cada día cuando va, obviamente, evolucionando, y a sus 39 años que él esté tan vigente como cualquiera, la verdad que es una maravilla, ¿no? Repito, en Messi se puede analizar muchas cuestiones de él, porque mucho, como decíamos, Male, no la tiene la pelota, camina, no. Ahora, el problema es cuando la tiene, ¿no? Porque ahí genera todo, ¿no? Pase, gol, pase esto, todo. Y hoy 2 asistencias. 2 asistencias, sumando a esa estadística. Ahora, hablamos y sabemos quizás lo que significa Lionel Messi para esta selección, Jerry. Lo que significa tener a Messi dentro de la cancha, porque es increíble que con 39 años siga batiendo récords y siga dándonos luces del talento que tiene. Pero qué partido el de Enzo Fernández. ¿Qué partido más consagratorio para el mediocampista? A ver, lo veíamos, incluso fue quizás la ocasión más clara que tuvo la selección de Argentina, por lo menos en esa primera parte, sobre los 37 minutos, el zapatazo que termina pasando muy cerquita de la portería de Pickford, pero además de eso, el trabajo en cancha. Vaya el partido del jugador de Chelsea, ¿eh? Sí, por eso te decía en mi primera intervención que el mundo estaba encandilado por Jude Bellingham, un mediocampista llegador, y Enzo Fernández sabía que esta era su oportunidad para brillar más que el resto y para demostrar por qué es un mediocampista tasado en más de 100 millones de dólares, por qué el Real Madrid lo quiere, por qué el Chelsea no lo va a dejar ir tan fácil, por qué fue el MVP juvenil del Mundial anterior, en fin, tantas cosas. Enzo no venía jugando un buen Mundial más allá de aquel golazo de cabeza que había marcado ante Egipto. Pero me quiero detener un poquito en Messi, Male, ya que veíamos esa placa, porque yo en este programa dije que Kylian Mbappé era Mr. Mundiales. Bueno, va a tener que esperar, porque Lionel Messi se transforma en un jugador que, como Pelé, llega a 3 finales de Copa del Mundo. Sí, hay que contar la de 2014. Todavía me acuerdo la imagen de aquel Messi en el banco de suplentes que no entró ante Alemania en 2006. Me acuerdo de un Messi que perdió su primera final de Copa América en Venezuela en 2007, tirado, llorando. Me encanta que ahora el fútbol esté dando a Messi todo lo que le negó al principio. Un ejemplo de perseverancia. Esas 2 finales perdidas ante Chile, en fin, tantas amarguras que hoy parecen una bonanza merecida al que supo esperar y al que supo decir, lo voy a volver a intentar. Sí, los ingleses inventaron el fútbol, pero Argentina lo redefinió porque nos regaló a los 2 mejores superhéroes de esta historia, Maradona y ahora Messi. Qué increíble lo que está haciendo Lionel. Chapó, como dije de Francia, chapó Argentina y Messi. Totalmente. A ver, y siguiendo con esto de Messi, veíamos incluso sobre el final del partido a un Messi presionando, incomodando a Pickford. Lo escuchaba también en el relato, Cris, del partido. Todo el mundo anonadado con lo que te estaba mostrando Messi ya pasados los 90 minutos. Estaba jugando el tiempo de reposición y no se paraba ni un segundo. Era quizás, cuando te digo, hasta más ganas de correr tenía. Sí, Messi en esta Copa del Mundo sentenció esa crítica que se había dado a entender en la antesala de esta Copa del Mundo, que hablaba de que quizás no estaba en su mejor momento ni físico ni futbolístico por la liga en donde estaba jugando. De hecho, se habló muchísimo, ¿no?, de las diferencias, claro, que podía llegar a marcar, no solamente con el resto de sus compañeros, sino con el resto de los otros jugadores de otras selecciones que están en la elite del fútbol mundial. Estamos hablando de
de que Messi está superando a los jugadores que militan en Premier League, que militan en la Bundesliga, en la Liga Italiana, etcétera. Hoy el goleador de la Copa del Mundo es Lionel Messi, que milita en la Major League Soccer. O sea, estamos hablando de que más allá de toda esa especulación, ruido que se generó en base a Lionel Messi, nunca existió. El tipo estaba totalmente preparado mentalmente, futbolísticamente y físicamente para poder afrontar una Copa del Mundo con estos monstruos a los 39 años. Lo hemos hablado con Jerry en diferentes programas. Sí. Esta es, o lo podemos llamar, el Mundial de las Figuras. No hubo una gran sorpresa como equipo, pero sí aparecieron prácticamente todas las figuras que fin de semana tras fin de semana vemos en las diferentes ligas del mundo. Estamos hablando de las mejores ligas del mundo. Apareció Bellingham, apareció Kane, apareció Mbappé, apareció Haaland, pero ahí está Messi. Y también está esta discusión, ¿qué va a pasar con el Balón de Oro? ¿Lo van a involucrar o no lo van a involucrar en el Balón de Oro? Ahí tienen un tema, porque habitualmente no sale de las 5 grandes ligas. 9, Cris. Jerry, 9. Sí, sería el noveno si lo gana. Y hablando del Balón de Oro, pero del Mundial. Pero del Mundial, si hablamos del Balón de Oro del Mundial, pase lo que pase el domingo, yo creo que ya es el gran candidato a ganarlo. Sí, por supuesto. A no ser que España tenga una gran figura en ese partido, que pudiera, no sé, que le está costando. opacarlo, pero yo no lo veo, lo veo difícil, lo veo difícil.